Pues, ¿qué tal, familia? Buenos días, buenos días. La semana pasada vimos al Señor Jesús como modelo de vida, ¿verdad? De que es alguien a quien seguir, ¿verdad? Alguien a quien seguir, alguien a quien tomar su ejemplo, alguien que nos ama de tal manera que nos dejó un gran testimonio de vida para cada uno de nosotros. Y hoy el tema se llama Jesucristo, ejemplo a seguir. ¿Verdad? Todos nos reunimos por llegar a la salvación, por llegar a ese gran día y que podamos estar en su presencia. Y solamente lo vamos a lograr siguiendo a Jesús, siguiendo su ejemplo, siguiendo toda su palabra, lo que Él nos pone, lo que Él nos expresa a través de la Biblia, ¿verdad? Y pues vamos a iniciar y que el Espíritu Santo de Dios sea el que nos guíe en esta mañana. El Santo Espíritu de Dios abra nuestros oídos naturales, nuestros oídos espirituales para poder captar toda su palabra y volvernos hacedores de ella, para poder llegar a la salvación. Y te voy a invitar que me acompañes a San Juan capítulo 13, verso 15. San Juan 13, 15. San Juan, capítulo 13, verso 15, y dice así: porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esas son palabras de Jesús que les estaba diciendo a sus discípulos, ¿verdad? Después de haberles lavado los pies, dice, ¿verdad? Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, también vosotros hagáis. El Señor da un ejemplo de que Él, siendo quien era, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, en la condición de hombre, se hizo servidor de todos, servidor aún de nosotros. Porque hasta el día de hoy, en su gracia y su misericordia, cuando clamamos a Él por algo, Él sirve. Él nos ayuda, Él nos enseña, si es sanidad, sanidad, si es un milagro, un milagro. Él sigue trabajando, Él sigue haciendo y también limpiando nuestra alma, limpiando nuestro ser para poder llegar a su presencia, ¿verdad? Y nosotros tenemos ese ejemplo tan grande de también ser unos discípulos entendidos y comportarnos como Él lo hizo, ¿verdad? Mostrando humildad y servicio. Jesús mostró una humildad tan grande y un servicio tan grande que lo hizo con sus discípulos. Imagínate caminar en aquel tiempo, como decirlo aquí afuera, con mucho polvo, ¿verdad? Y cómo eran los pies en ese momento, cómo iban llenos de polvo y todo, y Jesús, ¿verdad? Se hincó y les lavó los pies. Y así igual tú y yo tenemos que hacer en la unidad de Cristo Jesús, el servirnos unos a otros. ¿En qué? En humildad, en servicio y en amor como lo hizo Jesús. Es importante que tú y yo podamos entender y comprender la magnitud que ahorita leemos un pedacito, pero conllevó algo muy grande, algo demasiado grande. Yo les preguntaría, ¿alguien de ustedes se animaría a lavarle los pies a alguien de los que están aquí? Y como dice aquí, con humildad, con amor. Imagínate, se quita los tenis y no se ha bañado como en 3 días. ¿Alguien se ha subido a los camiones que van a Cholula? Un día que me subo temprano, porque tenía que ir a la escuela de mis hijos, y ya me dijeron, nunca nos vuelvas a mandar en camión. Nada más imagínense cómo estaba atracado.
Y más así que llegar a alguien y le lavaría los pies. Y lo tenemos que hacer por amor, con humildad y misericordia. Con mayor razón aquí con los hermanos. ¿Verdad? Tenemos que tener ese ejemplo que Jesús nos dio de ser así. Y vamos a Mateo capítulo 20, verso 28. Regresamos. Mateo capítulo 20, verso 28. Dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. ¿Se dan cuenta que vino Jesús siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores y se hizo hombre? Dice, como el Hijo del Hombre vino para ser servido, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús se hizo hombre como tú y como yo para sentir, para ver cómo era el hombre, ¿verdad? Cómo era la humanidad y todo. Y como dice aquí, vino en rescate por ti que estás aquí. Porque has escuchado, has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador y sabes que si seguimos en el camino, vamos, ¿para qué? Porque Él nos rescató. Por muchos, para todos. Y vino a servir. Vino a servir. No se vino a servir. Vino a servir. Y la mayor parte de nosotros queremos que nos sirva. Todo el tiempo. Pues me tiene que servir, me tiene que atender. Pues en todo tiempo, en todo momento. Hay personas que hasta se aprenden pasajes de la Biblia para decirte, es que aquí dice, me tienes que servir, me tienes que dar, me tienes que apoyar, aquí lo dice. Pero cuando dice, como dice aquí la Biblia, que dice, tienes que servir, y le dices, sí lo dice, pero tú sirves. Tú sirves, te tenemos que servir, pero tú sirves. O nada más te gusta hacer que te sirva. Y aquí el Señor dice que Él vino a servir. Y es un ejemplo para ti, para mí, que tenemos que servirle. Dile al que tienes a un lado, estoy para servirte. ¿Qué te dijo que sí o que no? Y tenemos ejemplo. Y vamos a ver otros ejemplos más que tenemos aquí en la palabra de lo que Jesús dijo, de que lo que Jesús quiere que tú y yo hagamos. Y dice que ahí dice humildad. En Jesús hubo humildad, servicio y obediencia. Porque obedecía al Padre en todo lo que Él le decía. Y tú y yo tenemos la palabra de Dios para obedecerla en todo lo que nos dice. Y en Filipenses, vamos a Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Filipenses capítulo 2. Del verso 5 al 8 dice así: haya pues en vosotros este sentir que aún la viene en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ejemplo a seguir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nos está invitando al Señor. Dice, Jesús dice, sé como yo. Ser como yo. Que tengas el mismo sentir que yo. Cristo Jesús dice, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó a ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse. Jesucristo se hizo hombre, padeció como hombre,
Tú tienes hambre, tú tienes sed, tú tienes frío, tú tienes calor. Todo lo que tú pasas, lo tuvo Jesús. Y como dice aquí, siendo Él en forma de Dios, no escatimó nada. Se hizo hombre y dejó su gloria y vino a la tierra. Y dice que se despojó de todo lo que Él era para ser un hombre común y corriente como tú y como yo. Y el cual dice que, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A hoy tú y yo no nos van a crucificar en una cruz, pero nosotros tenemos que crucificar nuestra carne en la cruz. ¿Verdad? Es una parte que nos dijo Jesús: el que quiera seguirme, tome su cruz y ven a pos de mí. El despojarnos también, despojarnos de todo orgullo, de toda vanidad, de toda soberbia, de toda amargura, de toda ira, de toda violencia, de todo lo que no es conveniente para que podamos estar en la presencia de Dios. Todo aquello, lo que dice en Gálatas, ¿verdad? Gálatas es algo muy, muy específico, y también lo dice en Corintios. Dice: pero si sois guiadas por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes: los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y es lo que dice aquí: nos tenemos que despojar de todo eso y poner, como Jesús, despojarnos, ponernos en la cruz. ¿Para qué? Para no caer. Y sobre todo estar tomando el ejemplo de Él a través de su palabra. Dice que Él fue obediente y hasta la cruz. Y si leemos todos los pasajes, Jesús fue tentado. Jesús tuvo frío. Aun cuando fueron por Él a apresarlo, reprendió a su discípulo que le cortó la oreja y se la pegó. O sea, estuvo sirviendo, aún en los últimos momentos sirvió. Pero Él, como iba a hacer hasta la cruz y se había despojado de todo lo que nosotros cargamos como humanos, por eso fue a la cruz humildemente. No se quejó, no dijo ni una palabra, cuando con una sola palabra hubiera sido libre. Con una sola palabra él hubiera sido libre de todo eso, pero no, ya se había humillado, ya en su humildad y en su obediencia, él llegó a la cruz, para que el día de hoy tú y yo tengamos salvación, pero también tenemos su ejemplo. Tenemos su testimonio de vida que tenemos que seguir. Dice, ¿verdad? Por eso dice, que haya en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Jesús lloró cuando Lázaro. Jesús estaba sufriendo cuando sabía lo que iba a pasar. Dice que sudó gotas de sangre. Y le dijo al Padre, si es posible, aunque se aparte esta copa de mí. Imagínense lo que estaba pasando Jesús en ese momento, porque ya estaba cargando los pecados de todo el mundo y los de nosotros. Y Él lo hizo por amor. Y tenemos el ejemplo. Todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, como dice aquí la palabra, que sea con amor, con humildad, con obediencia, dejando todo lo que leímos de Gálatas fuera de nuestra vida, fuera de todo. ¿Para qué? Para que llegando el día seamos salvos.
como dice aquí, que para la eternidad. Vamos a Hebreos capítulo 5, verso 8. Hebreos 5, verso 8. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Nos está diciendo que tú y yo vamos a padecer. Vamos a estar en tribulaciones. Pero ¿qué dice? Tenemos que aprender obediencia como la dio Jesús. A veces nos quejamos, a veces decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy pasando lo otro? ¿Por qué esta situación? Dice que Jesús padeció. Él padeció, dice, y aunque era hijo, aunque era el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió obediencia. Muchos de nosotros como hijos, los que estamos aquí, aprendimos obediencia. ¿Cuántos de nosotros nos corrigió nuestro papá? ¿Sí o no? Y no te portes así y zúmbale. Era la palabra y era la acción. Era palabra con acción, no era nada más pura palabra, era con la acción. ¿Para qué? Para corregirnos y volvernos obedientes, para que obedeciéramos a ellos en todo y también a la demás gente le tuviésemos respeto. Y así igual como dice aquí, porque padeció. Así que si estás padeciendo algo, no te desanimes. Jesucristo padeció. También es un ejemplo de padecimiento, de tribulación en momentos, pero Él estaba muy ligado al Padre. Él oraba todos los días, mañana, tarde y noche. ¿Para qué? Para estar fortalecido. Para estar fortalecido en el Padre. Para estar bien asentado en el Padre. Y vamos adelantito a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 y 22. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Verdad? Vemos lo que dice aquí también, ¿verdad? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció. ¿Por quién? Por nosotros. No padeció por Él, porque Él no tenía que haber padecido nada de lo que nosotros hacemos. Pero dice que padeció por nosotros. O sea, que es algo que debemos de valorar en nuestra vida, y como es aquí, dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y tenemos que tomar en cuenta todo esto para nosotros, que no haya engaño, que no haya sorpresa, y que sigamos sus pisadas. Seguir sus pisadas es seguir su ejemplo de vida para cada uno de nosotros, todo el tiempo. Adelantito en San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, regresamos. San Juan 8. Verso 12. Dice Jesús, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Te das cuenta lo que dice Jesús? Otra vez habló diciendo, yo soy la luz del mundo.
El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y es un ejemplo y algo que tenemos que tener presente, porque tú y yo, donde quiera que nos paremos, donde quiera que vayamos, tenemos que ser la luz de Jesús. La luz de Jesús. En tu trabajo, en la escuela, en la calle, a donde quiera que tú te dirijas, en cualquier lugar donde tú te pares, en cualquier lugar donde tú estés. Dice el Señor que tenemos que ser luz. Dice, ya no andarán en tinieblas, ya no andaremos en el pecado, ya no andaremos en la sombra, sino que dice que tendrán la luz de la vida. ¿A quién tendremos? A Jesús. ¿Dónde? ¿A dónde le declaramos que entrara? A nuestro corazón. Señor, ven, entra en mi corazón, perdóname todo lo que he hecho, perdóname mis faltas, perdóname mis pecados, y ven, entra en mi corazón y toma el control de mi vida. Y a partir de ese momento, aunque a veces íbamos empezando, ¿verdad? Pero ya la luz de Jesús estaba en nosotros. La luz de Jesús empezaba a reflejar en nosotros, y a través del tiempo de estarle conociendo, a través del tiempo de estar leyendo su palabra, a través del tiempo de estar escuchando, a través del tiempo de estar orando, a través del tiempo de estarle alabando, vamos reflejando más luz. A lo mejor al inicio, cuando le dijimos, Señor, entra en mi corazón, éramos como un foquito de 25 watts. Pero a través del conocimiento fuimos subiendo de 25 a 50. Y creo había de 75, me parece, en ese tiempo. Y luego llegamos ya a una madurez donde ya somos focos de 100 watts. Ya no nos quedamos en 25, fuimos creciendo en el conocimiento del Señor. Y la luz, ese foco de 100 watts, que tiene que reflejarse en nuestro rostro para que la gente lo vea, que ya no andamos en tinieblas. ¿Y cómo vas a ver la gente que no andas en tinieblas? Porque los que te vean, los que te conocen, dicen, este ya no hace lo que hacía anteriormente, ya no peca, ya no participa en los pecados, ya no participa en estas acciones, ya no participa en esto otro, sino que ya camina diferente. No le vayan a hacer como yo. El que me compartió dice, ¿a poco no, Fer? Ya caminas diferente. Y yo dije, y tuve en mi mente y lo hice. Y regresé y me dice, no en tu forma que caminas al dar los pasos, sino en la forma de la vida que llevabas. Ya no hago esto, ya no hago esto, ya no hago esto. Y no me faltaban dedos, ¿verdad? Ya no hago tantas cosas. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor había modificado mi vida y mi caminar era ya seguir los pasos de Jesús, aprendiendo a hacer caminar como Jesús. Y yo dije, pues ¿cómo si sigo caminando igual? No, mis pasos, pero no eran esos pasos. Era que mis pasos ya no iban a la maldad, mis pasos ya no iban a lo que yo hacía mal, sino que mis pasos iban hacia caminar como Jesús, ir aprendiendo a caminar como Jesús quería que caminara, como nos dice aquí, ¿verdad? Caminar como Él. Y es importante para nosotros, caminar como Jesús. Que seamos la luz como Jesús lo es. Ser como Jesús. Dice, amar como Cristo amó, perdonar, servir y dar sin esperar nada a cambio. Vivir con humildad, poner a otros antes que a nosotros mismos, seguir sus pisadas, reflejar su carácter en nuestras decisiones diarias, tomar la cruz y aceptar sacrificios y pruebas como parte de la vida cristiana. ¿Quién se queja cuando están pasando pruebas? ¿Y yo por qué? Si ya estoy en Cristo. ¿Y por qué me pasa esto? Estoy en Cristo. Si me duele la muela, ¿por qué? Si estoy en Cristo. No. Dice que
que vamos a pasar cosas, pero ¿qué dice? Jesús dice que Él es la luz. Él dice que padeció. Él dice que sufrió. Él dice que estuvo atribulado. ¿Y ustedes creen que nosotros no vamos a pasar eso? ¿Verdad? Él dijo, hace 8 días les compartí cuando la mamá de dos le dijeron que mis hijos se sienten uno a tu derecha y el otro a mi izquierda. ¿Y qué le dijo Jesús? No besaron. ¿Y qué les dijo después? Porque la copa que yo bebí, también la han de beber. ¿Y qué copa bebió Jesús? Una copa de sufrimiento, una copa de dolor, una copa de lo que Él sabía que iba a padecer en unos días posteriores. Cuando hizo la Santa Cena, pidió la copa y dice, mi cuerpo será partido por ustedes, mi sangre será derramada por ustedes. Imagínense el padecimiento de Jesús. Y a veces nosotros, con un dolor o cualquier dolor, nos quejamos y nos alejamos de Dios. Cuando pasamos cualquier circunstancia y no, tenemos que estar firmes. Tenemos que estar firmes, pero tenemos que crucificar la carne. Crucificar la carne. Porque mientras no lo hagamos, vamos a padecer y vamos a caer en tentaciones. Como dice aquí, leímos, Él no pecó, Él no hizo pecado. Y lo que leímos en Gálatas, todo lo que no tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Sobre todo, lo que les digo que es muy común, mentira. Se nos hace bien fácil, ¿verdad? No, como les doy el ejemplo de cuando estábamos en el local. Sí, vengo en la autopista. Y digo, pues sí, se oye el ruido del motor. Y no sé si le creerían o no los del otro lado, ¿no? Y yo decía, ¿cómo ya estamos en la pista si estamos aquí en el negocio? Y así mucha gente se le hace muy fácil. Para gente de mundo es práctico y aún todavía para unos cristianos es fácil. Pero recuerden que no podemos mentir. Es específica la palabra. Es muy, muy clara y muy específica. ¿Verdad? Dice, ¿quién es el padre de mentira y quiénes son los hijos de Dios, los que andan en verdad? Amén. Vamos a orar. La invitación que nos hace hoy el Señor es a ser ejemplo, ¿verdad? Jesucristo, ejemplo a seguir. Que sigamos el ejemplo de Jesús. ¿Por qué? Porque si seguimos el ejemplo de Jesús, dile al que tienes a un lado, es la seguridad para que te saques. Si sigues el ejemplo de Jesús, es la seguridad para que te saques. Si no sigues a Jesús, dile, no nos vamos a ver con Jesús al cielo. No sé a dónde te va a ir. Sí, bueno, sí sabemos a dónde se va a ir, ¿verdad? Se va a ir al infierno. Pero queremos ir al cielo con el Señor, ¿verdad? ¿Todos quieren ir al cielo con el Señor? Pues si hay algo que sigan haciendo, pues vamos a entregarlo en esta mañana y enseguida vamos a pasar a la Santa Cena, ¿verdad? Para que, dice el Señor, para que tomemos la Santa Cena como deben de ser, ¿verdad? Porque no la podemos tomar mal, ¿verdad? Sin habernos puesto a cuentas con Él, porque dice que por eso vienen las enfermedades y vienen muchas cosas. Luego que les decía yo otra ocasión, vamos al médico porque nos sentimos mal, te hace todos los estudios y no parece nada. ¿Pero por qué? Porque no hacemos las cosas correctas delante de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo como tú lo eres, Señor. A seguir tus pisadas como leímos en tu palabra, Señor. A ser luz en todo tiempo y en todo momento, Señor. A tener esa humildad, ese amor tan grande que tú tienes, ese servicio que tú dices, porque viniste a servir. Señor, quita toda apatía de nuestra vida para no servirte, Señor. Quita todo pretexto. Quita todo lo que estorbe a cada uno de nosotros, porque si tú viniste a servir, también nosotros estamos para servir, en humildad y en obediencia. Padre, gracias
por tu palabra, Señor, porque el anhelo de nuestro corazón es llegar a la salvación, algún día estar en tu presencia, Señor. No queremos estar lejos de ti, Señor. Al contrario, día tras día, ser ejemplos de ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Tú conoces la debilidad que tenemos cada uno de nosotros. Tú conoces en qué estamos fallando hasta el día de hoy delante de tu presencia. Señor, quita todo eso de nuestra vida. Arráncalo, échalo fuera en el nombre de Jesús. Queremos agradarte, Señor. Queremos amarte como tú nos has amado y dar todo como tú lo diste por nosotros, Señor. Que no pongamos pretexto de nada, sino al contrario, Padre, que estemos en una disposición para ti en todo tiempo y en todo momento, puesto que tú, Señor, en el día a diario nos permites la vida. Ese milagro tan grande de tener un día más con la familia, un día más contigo, Señor, un día más en el cual respiramos, vemos lo que hay a nuestro alrededor y poderte decirte gracias. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias porque tu palabra se hace viva y eficaz en nuestro corazón, que nuestra mente se queda grabada y que nos volvamos hacedores de ella, Señor. Bendice, Señor, este tiempo, que nuestros oídos naturales y espirituales hayan estado abiertos, Señor, para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo.